Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el quinto tema de química y está referido a la clasificación de los elementos químicos. Las clases pasadas hemos visto la estructura de la tabla periódica. Esta vez vamos a ver cómo están clasificados los elementos químicos en la tabla periódica. Porque la clasificación es muy importante, sobre todo en la ubicación de cada elemento en la tabla. Esto nos va a permitir diferenciar sus características que cada elemento o grupo tiene con respecto a los otros. Vamos a empezar entonces con lo siguiente. Ustedes observan una tabla periódica, generalmente va a estar distribuida en colores. Esta vez la hemos clasificado de la siguiente manera: a los metales de color azul o celeste, a los metaloides de color verde y a los no metales de color amarillo. Bien. Si ustedes observan, en el grupo de los metales, el hidrógeno es el único metal que no está pintado de color celeste, porque en realidad el hidrógeno es un gas, ¿no es cierto? Por lo tanto, se le ha asignado el color amarillo. Bien, y dentro del grupo de los no metales tenemos a los gases como el carbón, el nitrógeno, el oxígeno, pero también tenemos en el último, en la parte última, la última columna, a los gases nobles, los gases más pesados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de ver sus características de cada grupo en esta clase, y vamos a empezar con lo siguiente. Si bien es cierto, por ejemplo, que todos los metales tienen un color medio plomizo, brilloso, algunos de ellos no los mantienen, ¿no? Por ejemplo, el cobre, el oro, que es dorado, el cobre medio rojo. En el caso del mercurio, sí va a mantener el color plomizo plateado, brillante, pero la única diferencia con los demás es que este metal es líquido al medio ambiente, a temperatura del medio ambiente. Bien, pero no es el único líquido entre todos los metales. Vamos a ver hoy día algunas características de cada grupo para que ustedes puedan ubicarlos bien en la tabla periódica. Veamos. En primer lugar, veremos las propiedades de los metales. Bien, ustedes observan en la parte baja están todos los metales clasificados. No se olviden que el lantano y el actinio tienen una derivación en el otro nivel de mayor cantidad de elementos de tierras raras que están clasificados en la tabla periódica. Acá solamente los hemos mencionado, lo que está en la parte de arriba, pero siempre hay que tener presente que estos de acá tienen unos derivados que van en la parte inferior. Bien, en primer lugar, todos los metales se dilatan con el calor y se contraen con el frío. Es decir, aumentan su volumen, no exageradamente, pero por lo menos aumentan un poquito su tamaño y cuando hace demasiado frío se contraen. Lo mismo que pasaría con nosotros, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos demasiado calor, queremos sacarnos toda la ropa, todo porque no soportamos. Pero cuando hace frío, nos encogemos, tratamos de abrigarnos, etc. Lo mismo sucede con los metales, ellos se dilatan con el calor, se ablandan un poco, pero a la acción del frío empiezan a enfriarse, ¿no? Todas sus moléculas se contraen mucho más. Bien, la mayoría de los metales se oxidan y se corroen con el tiempo, ¿no? Al estar en contacto con el medio ambiente y el oxígeno, ustedes saben que en el medio ambiente hay agua en estado de evaporación y no es necesario que llueva, pero ahí está el agua y al entrar en contacto con el oxígeno hacen que estos dos metales se oxiden o se corroen. Es un proceso lento, pero que va a originar cambios a largo plazo, ¿no es cierto?
Algunos son maleables, ¿bien? Son maleables, se pueden convertir en láminas, son dúctiles, se pueden convertir en hilos, eh, tienen buena resistencia mecánica a los esfuerzos, o sea, son duros, son duros. Eh, Algunos son magnéticos, ¿no? Y su punto de fusión es totalmente alto, ¿no? O sea, si uno quiere pasarlo del estado sólido al estado líquido, tiene que utilizar gran cantidad de temperatura y calor para volverlo líquido. Bien, esa es una de las características principales de los metales, pero no son los únicos. Casi todos son sólidos, ya les acabo de manifestar. Por ejemplo, el mercurio no es sólido, es líquido. Y acá tenemos algunos líquidos que también están en nuestra tabla periódica. Por ejemplo, el mercurio, el galio y el francio, a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido. Tendencia de oxígeno, siempre captan el oxígeno, pierden electrones formando cationes constantemente, poseen un brillo metálico, ya hemos dicho que se parece a un color plomizo brilloso, pues color, mire, este es acá, brilloso, bien. Eh, si queremos pasarlo a estado líquido, tenemos que utilizar grandes temperaturas para que entre a un proceso de fusión, para que se derrita, ¿no es cierto? Eh, Sus átomos se unen por enlaces metálicos, ¿no? Ya habíamos hecho, cuando hablamos de la materia, habíamos manifestado que hay elementos o materias que sus moléculas lo tienen tan unidas, tan unidas, tan comprimidas, y prácticamente se solidifican. Bien, eh, algunos se cristalizan y la mayoría son generalmente buenos conductores de calor y electricidad. Bien, entonces, por ejemplo, el cobre lo utilizamos para llevar energía eléctrica de un lugar a otro, es muy usado, ¿no es cierto? Pero los demás metales también pueden ser conductores de calor y de electricidad, ¿no? Bien. Mercurio, en el caso del mercurio, siempre va a estar en estado líquido a temperatura ambiente, ¿no? Unos 25 grados centígrados de temperatura, el mercurio está totalmente líquido. Bien, el mercurio es altamente peligroso, no, no es manipulable, puede ocasionar muchas enfermedades si alguna persona lo manipula directamente, ¿no es cierto? Es por eso que ustedes cuando lo vean en un termómetro, está encerrado, pero si se rompe, por nada del mundo traten de agarrarlo ni de recogerlo, ni nada por el estilo, porque es muy peligroso. Bien, entonces esas son las principales características de los metales. Bien, ahora vamos a ver a los metaloides. Los metaloides, los hemos pintado de color verde para diferenciarlo. Fíjense, son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá se me coló este acá. Bien, pero también tiene sus características. Son 7 elementos cuyas características son intermedias entre los metales y los no metales. El silicio es el más común. El silicio es el que más se usa. Y en combinación con el oxígeno forman el dióxido de silicio. El dióxido de silicio es una tierra, una sustancia terrosa que nosotros generalmente lo utilizamos para fabricar los vidrios de las casas. Cualquier tipo de vidrio siempre necesitan de esta sustancia para poder eh, fabricarse. Otra característica principal de los metaloides son que son buenos conductores de electricidad. Por esta razón, el silicio, el germanio y el arsénico son utilizados para fabricar semiconductores. Y los semiconductores pues, son sustancias que pueden conducir corriente eléctrica bajo condiciones específicas, como por ejemplo son muy usados actualmente por la ciencia para fabricar los chips de las computadoras, los transitores, los láseres, y también para hacer los CDs
que utilizamos para grabar música, videos, etc. ¿No? No me equivoco, es el telurio el que se usa bastante para esto de acá, para fabricar los CDs. Ustedes observan acá algunas muestras del bismuto, telurio, germanio, el silicio, antimonio, el polonio. Miren, son sustancias que no son metales al 100% y tampoco son gases al 100%. ¿No? Entonces son elementos intermedios entre los metales y los no metales. Bien. Ahora vamos a ver las propiedades de los no metales. Los no metales tienen propiedades físicas y también propiedades químicas que son muy importantes, ¿no? Muy importantes. Acá los tenemos, los no metales están en el color amarillo. Y la última columna pertenece a los gases nobles. Pero vamos a ver primero la característica de los no metales. Vamos a ver. Algunos son sólidos a la temperatura ordinaria como el azufre, otros son gaseosos como el oxígeno y el nitrógeno. El único líquido es el bromo. El bromo es está en estado líquido. No tienen brillo metálico, no son tan brillosos, ¿no? No reflejan la luz. Los sólidos son quebradizos, o sea, rompen con facilidad, por lo que no son maleables ni dúctiles. No se puede hacer láminas ni hilos con ellos, ¿no? Son malos conductores del calor y de la electricidad. Algunos de ellos, por ejemplo, lo utilizan como aislantes, ¿no? Los no metales tienen las siguientes propiedades químicas importantes. Sus átomos tienen en su última capa 4, 5, 6 y 7 electrones. Sus átomos pueden aceptar electrones en su última capa y al tener más cargas negativas forman iones negativos llamados aniones. Sus moléculas son diatómicas o poliatómicas. En general se combinan con otros metales formando las sales. Se combinan con el oxígeno formando anhidridos. Cuando se combinan con el oxígeno forman óxidos. A eso es lo que me refería yo cuando hacen proceso de corrosión, ¿no? De los metales. Estos van a reaccionar con el agua y se producen ácidos. Ejemplos de los no metales, ahí tenemos pues, el bromo, el carbón, el cloro, el nitrógeno, el oxígeno, el bromo, el flúor, etc. Acá tenemos ejemplos de estos metales que cómo se encuentran en la naturaleza, ¿no? En el caso del azufre, como una sustancia amarillenta, no sé si alguno de ustedes lo habrá usado, pero generalmente se usa en las casas para la humedad, para varias cosas, ¿no? Para algunas como medicina lo usan también. Algunos usan el polvo del azufre, lo esparcen en la fachada de las casas para que las mascotas no se orinen. Es un repelente. Luego tenemos el bromo, el fósforo, el cloro, que es bastante usado para purificar el agua, ¿no es cierto? Bien, luego tenemos propiedades de los gases nobles. Los gases nobles forman la columna número 18. ¿Se acuerdan que hemos colocado a las columnas por números? Pertenece al grupo 18. Son una serie de 6 elementos. Acá tenemos el helio, el neón, el argón, el cripto, el selenio y el ron. Bien. Todos ellos tienen su capa más externa llena y saturada de 8 electrones, excepto el helio, que se satura con 2 electrones en su última capa, en su única capa, porque el helio tiene una sola capa. Sus puntos de fusión y ebullición son extremadamente bajos,
o sea, con poca temperatura y calor, empiezan a cambiar de estado, ¿no es cierto? Eh, eh, Bien, esto se debe a la poca atracción de las fuerzas de Van der Waals que existe entre sus átomos. Químicamente, los gases nobles son muy inactivos, ¿bien? Pero sus usos son múltiples, ¿no? Utilizamos todos los gases para producir, por ejemplo, el gas propano, el helio que utilizamos para llenar los globos para que puedan elevarse hacia el espacio. Eh, sin posibilidad de que se caiga de que sea atraído por la fuerza de gravedad. Y el neón, pues, que es utilizado para producir energía luminosa sobre todo, ¿no? Entonces el neón es un gas que se usa para producir luz, ¿no? Luz. Y actualmente su uso es muy difundido para, por ejemplo, estos avisos luminosos de neón. Y el neón es muy usado pues, para la fabricación de propaganda, de carteles, que sean muy llamativos, ¿no? Los colores son muy incandescentes, entonces son muy usados, sobre todo en la publicidad, ¿no es cierto? Muy bien, queridos alumnos, entonces de esta manera hemos explicado las propiedades fundamentales de cómo está clasificada los elementos químicos en nuestra tabla periódica, ¿no? Entonces habíamos manifestado, eh, tenemos tres grandes grupos, los metales, también le llamamos metales de transición, los metaloides, que no son ni metales ni gases, y los no metales, que generalmente son gases, eh, acá los más livianos y acá están los más pesados. Bien, en el caso de los metales, por ejemplo, algunos son muy frágiles también, ¿no? Por ejemplo, el litio y el potasio pues, son de fácil manipulación, porque son muy blandos, ¿no? Por ejemplo, el potasio lo podemos cortar con un cuchillo como si fuese mantequilla, ¿no? Es una cualidad que tiene ese potasio. Entonces, no todos son extremadamente duros. Algunos son blandos, ¿no? Entonces, por eso es que cada uno tiene sus características, o cada grupo tiene características especiales, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría son brillosos metálicos, algunos no lo tienen eso, como por ejemplo el oro, que es dorado, y el cobre, que es totalmente rojo, ¿no? Un metal rojo. Bien, y el que sí se presenta muy significativo en estado líquido a 25 grados centígrados es en este caso, el mercurio. Y el mercurio es muy usado en la industria, sobre todo para fabricar los termómetros, para un montón de usos que se le da al mercurio, ¿no? Para separación de metales. Hay infinidad de usos que se le da a este metal y es muy importante, por eso su estudio en nuestra tabla. Muy bien. El número 1 dice, ¿cómo se llaman los elementos del grupo B? El grupo B, los elementos del grupo B son los metales conocidos como transición. Son los metales de transición. Toda la parte celeste que hemos pintado se llaman metales de transición. Muy bien. La número 2, a ver, vamos a empezar por acá. Carolina, por favor. Ahora su micrófono. Profesor. Ya, listo. Vamos a ver la pregunta. La número 2 es para ti. Los elementos del oro, el vanadio, el zinc y el plomo pertenecen a la familia, ¿a cuál de estas familias? Serán carbonoides, boroides, alcalinos, metales de transición y no metales. ¿A cuál de ellos? ¿No metales? El oro no es no metal. ¿Conoces el oro, no es cierto? Metales de transición. Ah, ya.
Ya, antes de hablar tienen que pensar un poquito. No se apresuren, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la respuesta es metales de transición. Muy bien, siguiente. Vamos a ver. Jean-Pierre, por favor. La número Profesor, 3. Dice, metal que a temperatura ambiente es líquido, está en estado líquido. ¿Cuál de ellos es? ¿Cuál de esos metales está en estado líquido? la B. La B. ¿Cómo se llama ese metal? ¿Quién la sabe? Mercurio. Mercurio. Este se llama mercurio. Y la respuesta que ha dado su compañero está bien. Pero tienen que grabárselo. Mercurio. ¿Ya? Listo. Seguimos, seguimos, seguimos. Número 4. A ver, número 4 para quién. Ah, Franco, Franco. Franco. Vamos a ver. Calcio y magnesio son. El calcio y el magnesio son no metales, gases, metales, metaloides, lantánidos. ¿Cuál de ellos? El calcio y el magnesio. No, Franco, ¿cuál es la respuesta? ¿Alguien la sabe? La C. La C, son metales. Muy bien, están en la parte izquierda de la tabla periódica, ¿no? Está el calcio y el magnesio. Muy bien, vamos a ver, siguiente pregunta, está resuelta, dice los metales A1 pertenecen a la familia de los alcalinos. Muy bien. Número 6, vamos a ver quién puede hablar. ¿Ya puede hablar Dairo? ¿Dairo? No lo escucho a Dairo. Ingrid. Ingrid pareja. ¿Se encuentra o no? No está. Leandro. Tampoco. Maffer ya regresó. Maffer. Sí, profesor. Ah, yo pensé que no estabas. Dime, la pregunta No, número es 6. que hace rato tuve un problema con el audio y el micrófono al mismo tiempo. Ah, sí, ya, bueno, ya se solucionó. Que mi internet Listo. cuando está bajo, tengo que esperar un rato para que recién entre el audio y el micro. Ya. Bueno, ya estamos libres entonces. Ahora sí. El elemento cloro pertenece a cuál de ellos? ¿A los gases, a los metales, a los no metales, a los metaloides o a los boroides? ¿A cuál de ellos más? A los boroides. ¿Cloro? ¿Segura? El cloro, cloro. Ah, A ver, ubícate en la tabla periódica. ¿Dónde está el cloro? ¿En qué área está? ¿Lo encuentras o no? Está en tu libro, en la primera página nada más. De ese tema. Ahí lo tienen, acá arriba. Es un no metal. Cloro, ahí está, cloro acá, cloro. No Mira, metal. no metal, muy bien. No sé, ¿a dónde están buscando ustedes? Vamos a ver. Entonces acá es un no metal, la letra C. Muy bien. Seguimos entonces. Número 7. Ya vamos acabando. A ver. ¿Qué más puede hablar? A ver. Christopher, por favor. Christopher, la Sí, número 7, profe. ¿ya? Dice, son elementos que poseen brillo metálico. Elementos que poseen un brillo metálico. Ahí te está diciendo su nombre. Metales. ¿Cuál de ellos serán? Los metales. Los metales. Te están dando la respuesta prácticamente, ¿no es cierto? Ya está, los metales. Muy bien, el 8, vamos a ver. Es una característica de los no metales. Los no metales, su característica de ellos. Casi todos, sólidos casi todos. Poseen brillo metálico
alto punto de fusión, son opacos, Son opacos. sólidos zinc se cristalizan. ¿Cuál de ellos es? Son opacos. Opacos. Son opacos. Bien Son opacos. opacos. No tienen brillo, ¿no es cierto? No reflejan la luz. Muy bien. Entonces acá la respuesta en el 8 es son opacos. Muy bien. 9, número 9. Vamos a ver en el 9. ¿Qué dicen? Es un elemento que corresponde a los metales alcalinos. ¿Se acuerdan dónde están los metales alcalinos? Ahí tenemos el sodio, el magnesio, azufre, bromo y calcio. Metales alcalinos. Sodio. Sodio. Alcalinos están Sodio. en este grupo, están, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sodio, ¿Cuál es? profe. Sodio. Sodio. Muy bien, vamos a ver. Entonces acá es el sodio. Muy bien, marquen la A. Uy, esta pregunta ya es facilísima, creo. ¿El carbono pertenece al grupo 4A? ¿Es ¿será un gas? ¿Será Gas un noble, metal? gas ¿Metales, noble. metaloide o Gas broides? Gas, ¿Es gases. No metal. ¿Qué es entonces el carbono? No metal. No metal. Un no metal. Ya, no metal.